Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video. En este video te voy a explicar a cómo formular una hipótesis, cómo hacer una hipótesis de la manera más efectiva y rápida. A veces este es un problema que tenemos todos los estudiantes a la hora de crear, de hacer una tesis o de solo hacer una hipótesis. Y esta nace de objetivos y promueve la investigación. Nace también de preguntas que pueden ser por razonamiento o por experiencia propia. Utiliza el método científico, la observación, luego la hipótesis y después la tesis, que es algo que ya está probado. La hipótesis es una afirmación que debe ser precisa, no debe tener ambigüedad, debe incluir problemas de la investigación y debe contener las distintas variables y distintos enfoques. Además debe tener temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo en la cual te va a quedar mucho más claro a cómo hacer una hipótesis, que no siempre debe ser verdadera. Es el camino que nosotros vamos a trazar para intentar probar algo. El tema es la partida de la hipótesis. Voy a poner de ejemplo el tema estrés. Poco a poco lo vamos a ir definiendo de forma detallada. Estrés, tema general. Luego lo refiné un poco y pasa a estrés. El estrés en los adolescentes deportistas. Lo refino un poco más y voy agregando detalles. El deporte reduce el estrés en adolescentes. Ahí tengo una hipótesis que puede ser o no puede ser verdadera. Lo que vamos a hacer va a ser intentar probar eso. Y si logramos probarlo, vamos a llegar a una tesis. La refino un poco más y llego a el básquetbol reduce el estrés en adolescentes de 14 a 18 años. Ahí yo ya lo que es general deporte, defino un deporte de forma detallada que es precisamente el básquet. De 14 a 18 años. Ahí no tengo temporalidad. Debo pasar a temporalidad. ¿Cómo pasa? Estudiantes de 15 a 19 años que practican básquetbol de forma continua tienen menos estrés. Ahí está mi hipótesis. Estudiantes de 15 a 19 años que practican básquetbol de forma continua tienen menos estrés. ¿Cómo lo pruebo? Debo hacerlo a través de la estadística, de tratar de responder esta pregunta, de hacer un estudio, de hacer encuestas, de comparar, de utilizar modelos que permitan que esa afirmación sea probada. Y si yo llego a una tesis, puedo lograr que esa hipótesis se pueda probar, ahí llego a la tesis. Aquí tendría un ejemplo de una tesis. El básquetbol practicado durante 2 años por estudiantes de 14 a 18 años reduce el estrés y eleva sus endorfinas. Esto basado en un estudio, en algo que yo ya realicé. Estoy poniendo este claro ejemplo sobre el estrés. Tú puedes hacerlo sobre la contaminación. Es importante, la hipótesis parte y se basa siempre en la pregunta, ¿qué quiero resolver? Por ejemplo, si vamos a hablar de contaminación o vamos a hablar del agua, de justamente en tu ciudad o en mi ciudad o en Chile, en México, en España, o vamos a hablar de estudiantes. Aquí, por ejemplo, en el tema del estrés, las endorfinas, palabra clave, se pueden utilizar cuando se eleva las endorfinas, cuando hacemos básquetbol, practicamos básquetbol. Es ya nuestro camino ya para probar, o sea, la tesis debería estar ya aprobada. La formulación de la hipótesis aumentará tu conocimiento porque tú estás en el camino de resolver un problema de investigación. Toda hipótesis nace de algún problema de investigación. Por ejemplo, si quieres realizar una hipótesis sobre química, realizar una hipótesis sobre contaminación, puedes poner tema contaminación en los últimos años en la ciudad X. ¿Por qué existe contaminación en la ciudad X durante los últimos 10 años? ¿Cuál es el factor más importante de la contaminación en la ciudad de Vallenar en los últimos 5 años? Aquí yo ya tengo variables y tengo enfoques, tengo detalles, tengo temporalidad.
Y eso es lo que le debes dar a tu hipótesis. Detalles, temporalidad, debe ser precisa, sin ambigüedad, incluir elementos del problema, tanto variables o enfoques. Por ejemplo, en la contaminación influyen muchos factores. El ser humano, influyen los vehículos, influye la naturaleza, influyen, pero si yo pongo muchos factores no voy a abarcar bien el tema. En cambio, si pongo un factor, el factor más importante de la contaminación en Vallenar, voy a poder encontrar ese problema y voy a poder diagnosticarlo. Primero diagnosticar, encontrar el problema y plantear una hipótesis sobre eso. Creo que el problema de la contaminación durante los últimos 5 años en Vallenar ha sido la contaminación excesiva de recursos orgánicos por parte del ser humano, de la población en general. Ese es el factor más importante. Ahí yo ya delimité en el tiempo, también afirmé el detalle preciso, quién fue, cómo fue y por qué fue. Así que si quieres formular una hipótesis, es muy importante que entiendas el proceso del método científico, que nace de la observación, la hipótesis y la tesis. Y el método científico está en el canal Educación Autodidacta. Nos vemos en un próximo video, suscríbete a este canal, dale like, comparte este video con alguien que le pueda interesar y nos vemos en la próxima. Espero no te haya quedado ninguna duda, y si te quedó alguna, coméntamela acá abajo, que aprender a hacer una hipótesis es un gran paso para ser un científico autodidacta o para poder aumentar tu investigación y tener más training en el estudio y en la universidad, el colegio, en la vida en general. Chao. Dale like, el verdadero conocimiento genera satisfacción.